Hola, bienvenida, bienvenido al podcast El Gran Sistema La Tierra, donde hablaremos de la ciencia del medio ambiente. ¿Quieres conocer las profundidades del cambio climático? ¿A qué retos actuales en cuestiones medioambientales nos tenemos que enfrentar? ¿Son las marcas que se anuncian como sostenibles y ecológicas realmente sostenibles y ecológicas? Todo esto y mucho, mucho más aquí. ¡Comenzamos! Hola, bienvenida, bienvenido a este tercer episodio del podcast El Gran Sistema La Tierra. Qué alegría que estés por aquí escuchando, un placer para mí. Y bueno, en el episodio de hoy lo que te quiero contar es sobre cómo se produce la contaminación del agua y algunos de los riesgos que tiene que se contamine el agua, ¿vale? En este caso me refiero a agua superficial y agua dulce, ríos, embalses, humedales y lagos, ¿vale? Sobre todo porque este agua dulce, en este caso, está muy ligado al abastecimiento humano. Seguro que sabes que el agua es un recurso del que preocuparse un poco, pero en este caso no lo vamos a hacer desde el punto de vista de la sequía, sino desde el punto de vista de las aguas contaminadas. Y básicamente, como la actividad humana, más bien la actividad industrial y una no buena gestión de residuos, que son vertidos a las aguas, contaminan y perjudican el medio ambiente. Quiero aclarar que en este podcast no se trata de criticar ni castigar al ser humano por su actividad, ni mucho menos, ¿vale? Pero sí que es verdad que las formas en las que el ser humano se ha ido desarrollando a lo largo de la historia a nivel industrial, pues tiene un efecto o una afección para la Tierra a la que hay que prestar atención e ir mejorando. Se trata básicamente de conocer las problemáticas, las afecciones que tiene y poder ponerle una solución. Aunque sí es verdad que aplicar una solución puede conllevar cambios en los sistemas actuales de cómo se hacen las cosas. Básicamente la industria empezó a crecer, pero no se tuvo una constancia de las repercusiones que iba a tener hasta que las ha tenido y se han ido viendo. Entonces comenzamos con este tipo de contaminación, ¿vale? De agua dulce en ríos, embalses, lagos y bueno, también humedales. Y este proceso de contaminación se le llama proceso de eutrofización. La palabra es un poco extraña, pero quédate con ella porque es bastante importante y es uno de los temas también principales dentro de la gestión ambiental y de las problemáticas o retos ambientales a los que nos tenemos que enfrentar como población. Lo repito, eutrofización, ¿vale? Es la palabra técnica que se le da a la contaminación de agua dulce. Básicamente, se trata de que en todo ecosistema acuático, como un lago o un río, hay unas condiciones concretas de luz del sol, de nutrientes, de oxígeno, de bacterias que permiten que los animales acuáticos y plantas acuáticas vivan en paz y armonía, ¿no? Porque al final, bueno, las bacterias tienen una serie de procesos que hacen pues, que todos esos nutrientes y todos esos compuestos que hay dentro del agua para que se permita generan que se permita pues este tipo de vida, ¿vale? Bueno, las bacterias, como sabrás, son un tipo de microorganismo que están en todas partes. Entonces, forman parte del ecosistema. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en el planeta Tierra todos son moléculas sujetas a las leyes de la física y de la energía. Los animales y las plantas se alimentan de nutrientes, compuestos por distintas composiciones químicas, que están formadas por moléculas. ¿Por qué te digo esto? Porque las algas necesitan nitrógeno y fósforo para su crecimiento y pueden obtener este nitrógeno y fósforo de distintas composiciones químicas, bien por un proceso natural y biológico, como por compuestos fabricados por el hombre que contengan este nitrógeno y este fósforo. Lo que ocurre con la contaminación de los ríos, de los lagos, de los embalses y tal, es que la industria y otro tipo de actividad humana como la agricultura o la ganadería, ¿vale? O los residuos urbanos pues vierten sus residuos a estos ríos o lagos. Estos residuos están formados por distintos compuestos y algunos de estos compuestos son, como decía, el nitrógeno y el fósforo. Lo que ocurre en estos vertidos, ¿vale? Es que sobrealimentan a las algas. Es decir, las algas tienen exceso de comida y por lo tanto crecen de más, ¿vale? Si las algas necesitan nitrógeno y fósforo para crecer y los vertidos tienen nitrógeno y fósforo, pues las algas se lo comen. Viene a ser eso.
Al crecer, ¿vale? Estas algas absorben mayor cantidad de oxígeno. Tenemos en cuenta que las algas son plantas y hacen este proceso de absorber oxígeno y emitir CO2, ¿vale? Y de lo mismo al contrario, o sea, como todo el ciclo de la fotosíntesis de las plantas. Entonces, absorben mayor cantidad de oxígeno del agua y crean una película verdecina en la superficie que impide que la luz del sol entre. Es decir, al haber más algas, las algas no son opacas, entonces, y son de color verdoso, entonces al final se crea una especie como de capa verdecina, ¿vale? Que no deja que entre la luz del sol. Por lo tanto, si antes teníamos un ecosistema acuático equilibrado en oxígeno, nutrientes, bacterias y sol, ahora ya no lo tenemos. En este ecosistema ahora hace falta oxígeno porque lo consumen las algas, hay un exceso de nitrógeno o de fósforo y esto hace que las bacterias que había y que generaban y que formaban parte de este ecosistema, como comentaba antes, pues se mueran y aparezcan otras, ¿vale? Otras que no nos sirven para lo que estaba pasando en el ecosistema. Por ejemplo, cuando tienes una alteración de la flora intestinal, ¿vale? O simplemente las mujeres en la vagina, tipo, no sé si cistitis o algún tipo de infección de este estilo, ¿vale? Es simplemente que las condiciones normales de las bacterias internas han sido alteradas y han aparecido otras, es decir, las bacterias buenas se han muerto, ¿vale? Por la infección que sea, y han aparecido otras que te están generando este malestar. Pues lo mismo ocurre en el ecosistema acuático. Las bacterias buenas entre comillas, porque no hay bacterias buenas o malas, hay bacterias que hacen su trabajo que nos puede beneficiar más o menos. En este caso vamos a llamarlas bacterias buenas, pero entrecomillado, vivían del oxígeno y se han muerto. Entonces ahora aparecen otras que no necesitan oxígeno para vivir, pero sí que a lo mejor no son tan buenas para nosotros, ¿vale? Por la función que hacen. Los peces mueren porque las bacterias buenas ya no hacen su trabajo de proveer de nutrientes a los peces con su labor de descomposición de la materia orgánica, además que los peces también necesitan oxígeno y como hemos dicho ya venimos cortos de oxígeno, y el río o el lago se vuelve fangoso, ¿vale? Fangoso y con aguas verdosas como hemos comentado por las algas y fangoso pues por todos estos peces y microorganismos que se mueren y que no son pasados por el proceso de las bacterias. Y son pasados, bueno, pues por otros procesos con otras bacterias que sí que nos pueden generar algún tipo de toxina, pero independientemente de que no haya toxina, simplemente esta materia orgánica sin haber pasado por las bacterias buenas, por así decirlo, pues cae al fondo y lo genera como más fangoso. ¿Te suena haber visto algún lago, río, embalse con estas características? Igual a lo mejor lo has visto y no lo has sabido identificar. En España tenemos algunos, luego lo veremos. Y si no, seguro que tienes más conciencia para la próxima. Entonces, la conclusión de esto es que nos hemos cargado el ecosistema acuático por dar de comer en exceso a las algas con residuos, básicamente. Los ecosistemas son muy frágiles y alterar sus condiciones naturales conlleva la pérdida de ese ecosistema. Esto es así. Los datos que se tienen es que aproximadamente el 30% de los ecosistemas acuáticos del mundo, ¿vale? 30% de los ecosistemas acuáticos del mundo están eutrofizados, es decir, han pasado por este proceso. O sea, que están muertos. Ahora vamos a hablar un poco con propiedad, ¿no? O sea, están muertos, se han perdido. Ahora, la pregunta del millón es como, vale, nos hemos cargado un ecosistema acuático, pues ¿cómo se recupera, no? Porque al final el problema de la afección del medio ambiente es como, bueno, vale, somos conscientes de que nos hemos cargado algo sin saber, pero ahora que lo sabemos, ¿se puede recuperar esta zona? Pues lo primero y lo más obvio es dejar de vertir residuos, ¿no? Es decir, si sabemos que los residuos están contaminando un río o un lago, pues vamos a dejar de vertirlos. Esto de entrada conlleva un gasto económico interesante porque conlleva modificar una parte de la producción que generó este residuo o gestionar de otra manera, ¿vale? Que seguramente gratis y barata no vaya a ser porque lo más seguro es que lo más gratis o lo más barato fuese justamente tirarlo al agua, ¿vale? Entonces la gestión de residuos al final conlleva un precio. Igualmente, aunque se dejen de vertir estos residuos, ¿vale? El nitrógeno y el fósforo se queda acumulado en el agua, ¿vale? No desaparece, ni las algas se lo comen todo, ni desaparece, se queda acumulado. Y claro, hay que sacarlo de ahí, ¿vale? Para poder recuperar el ecosistema.
La técnica o una de las técnicas consiste en añadir otros compuestos como el aluminio, el calcio o el hierro para absorber este nitrógeno y este fósforo, ¿vale? Actuarían un poco como de filtro. Y llevarlos al fondo del lago y del río, es decir, que se queden en los sedimentos del fondo. Los sacamos de lo que sería la columna de agua, es decir, de toda la masa de agua, y los dejaríamos almacenados en el sedimento del fondo. Igualmente, esta práctica es llevada a cabo solo por algunos países económicamente estables y pudientes, ¿vale? Que tienen en sus programas políticos principios de conservación del medio ambiente. Son el caso de Suecia, Dinamarca, Alemania y Canadá, ¿vale? O sea, no es un método quizás que esté llevado a cabo por todos. Igualmente, una historia interesante es que existe otra metodología, aparentemente con mejores costes, que es la nanotecnología, ¿vale? La nanotecnología se basa en trabajar la tecnología con tamaños muy pequeños de materia. Es un proceso, o sea, yo no termino de entenderlo bien y me va a costar explicártelo, sobre todo porque la nanotecnología se utiliza en distintos campos, ¿vale? Como la medicina, la biología, la propia tecnología. Entonces, básicamente es trabajar como a nivel diminuto de tamaño. Hay una historia, como te decía, bastante bonita detrás del descubrimiento de esta nanotecnología para limpiar los lagos y los ríos eutrofizados. Y es que, en este caso, un científico peruano-japonés que se llama Marino Morikawa nació en Perú y se fue a estudiar a Japón. Cuando volvió de Japón, vio que el humedal cerca donde vivía, ¿vale? El humedal del Cascajo, ¿vale? En Perú, y donde solía ir con su padre de pequeño, cuando volvió de haber estado estudiando en Japón y de una carrera laboral y tal, se dio cuenta de que estaba contaminado con las aguas residuales del pueblo, de industrias pequeñas y de la ganadería, y que ese lago estaba echado a perder. Pidió a las autoridades que se pudieran hacer cargo del lago e intentar limpiarlo, pero no le hicieron mucho caso porque las autoridades básicamente habían dado el lago por perdido. Nada más era un lago en el que la gente sabía que ahí no se tenía que meter. Pero bueno, como él era científico y por sus propios medios, básicamente, y con su propia financiación, ¿vale? Lo que hizo fue estudiar los parámetros de este lago, ¿vale? Estudiar los parámetros de oxígeno, de nitrógeno del agua, y diseñó su propio proyecto de recuperación. Y con ayuda de amigos y de vecinos, pues lo que hicieron básicamente es que dividieron el lago en cuadrículas usando cañas de bambú, ¿vale? En este caso el bambú se utilizó como filtro. El filtro para ir quitando, o sea, aparte de dividir el lago y poder ir trabajando por secciones, ¿vale? Fueron quitando todas las algas de la superficie y así la zona que quedaba limpia no era contaminada con las zonas que todavía no habían sido limpias. Entonces el bambú nos hizo de filtro. Utilizaron también vasijas hechas con arcilla propia de la tierra del pueblo, y las pusieron en el fondo del humedal para que estas vasijas de arcilla pudieran atrapar moléculas, también hacer un poco como ese efecto filtro, ¿vale? Que veíamos antes, de otros componentes contaminantes como pudieran ser el cadmio y el plomo, ¿vale? Que también hubieran caído con los vertidos. Esto es otro ejemplo de biofiltro, ¿vale? Biofiltro como el bambú son las arcillas, es decir, que son materiales naturales que nos hacen la función de un filtro y se les llama, pues eso, biofiltro. Y bueno, después, con mangueras compradas en la propia ferretería del pueblo, una bomba de aire y un motor, hizo como si el humedal fuese un acuario, ¿vale? Simuló un acuario. Seguro que has visto, no sé si has visto algún acuario casero o si tienes en casa o si conoces un poco cómo funciona, pero básicamente los acuarios están constantemente recibiendo oxígeno para que, al ser agua estancada, ¿vale? Que no tiene oxigenación por sí misma, pues se va inyectando oxígeno para que los peces puedan vivir. Pues básicamente con este sistema inyectó estas burbujas, inyectó estas partículas que se le llama burbujas el nombre es burbujas de nanopartículas, ¿vale? Para sacar el nitrógeno que había en el agua. Son, por lo que he estado leyendo, de diámetros más pequeños que, por ejemplo, cuando abres un refresco, ¿vale? Las típicas burbujas de los refrescos, pues más pequeñas aún. Entonces, ese tipo de burbujas de nanopartículas se inyectaron dentro del lago. Recogieron la friolera de 290 toneladas de algas,
¿vale? Que luego realmente las usaron también como abono orgánico para los cultivos del pueblo, o sea, que las aprovecharon, no se quedaron ahí como en una esquina. Como puedes ver, al final todo este sistema, ¿vale? Es un ejemplo de sostenibilidad, ¿vale? En estado puro de la recuperación de un humedal. Primero, porque se está limpiando una zona natural, como es el humedal, se están utilizando biofiltros, se está utilizando una maquinaria muy simple y lo que se está recogiendo, como es el caso de las algas, se está utilizando, ¿vale? Como abono orgánico. O sea, todo lo están aprovechando. Lo cierto es que después de todo esto, ¿vale? A los 2 años, en el humedal, después de 2 años de que, o sea, a los 2 años de que esto ocurriera, que lo estoy diciendo yo sola, aparecieron 3 tipos distintos de peces en el lago y 400, lo repito, 400 tipos distintos de aves. No sé si conoces los humedales, pero los humedales son zonas con muchísima biodiversidad, con muchísimos tipos de animales, de muchos tipos, desde aves, normalmente aves, peces, insectos, iba a decir mamíferos, pero no me sale el nombre. Bueno, me refiero como a lagartijas y cosas por ese estilo, no me sale el nombre técnico. Entonces, son zonas con muchísima biodiversidad, es decir, con muchísimos tipos de animales. Entonces, que haya 400 tipos distintos de aves es muy buena noticia, ¿vale? El humedal se limpió en un 95% y el proyecto fue cedido al gobierno local para que pudiera seguir manteniéndolo porque el hombre al final pues, se tenía que volver a Japón y seguir con su trabajo. Y bueno, básicamente lo cedió. En este caso, el humedal, además que estaba muy cerca del Océano Pacífico, se recuperó. Pero aquellos ríos, lagos, embalses, humedales eutrofizados que no disponen de financiación o de científicos que lo hagan por sí mismos, se quedan perdidos, ¿vale? Se dan por perdidos. Esto estamos hablando a nivel mundial, ¿vale? Como hemos dicho, el 30% del agua dulce del mundo está eutrofizada. Claro, una masa de agua grande contaminada da lugar a insectos, a mosquitos, al mal olor, a insalubridad de cultivos cercanos o simplemente del suelo, ¿vale? El agua, cuando hay masas de agua grande naturales, es decir, que no es que sea una piscina de cemento, el agua se infiltra por la tierra. De hecho, normalmente las mejores zonas para cultivar son justamente las tierras que están cercanas a los ríos o a masas de agua, ¿vale? Porque son zonas más ricas en nutrientes y, bueno, pues con esa parte de aporte de agua extra. Y en general es una pérdida de la calidad de vida de las poblaciones cercanas y una manera pues muy necesaria de cargarse el paisaje y el ecosistema acuático que también acabará afectando al ecosistema terrestre, ¿vale? No creo que haga falta decir que las aguas estancadas y contaminadas son origen, como decía antes, de insectos, mosquitos, que algunos son transmisores de enfermedades. Algunos virus, ¿vale? Son transmitidos por mosquitos. Estos mosquitos no están en aguas limpias, están en aguas contaminadas, estancadas, lo que decía. Tenemos el caso, por ejemplo, de la fiebre amarilla, el dengue o la malaria. Sí que es verdad que estos insectos y virus viven a temperaturas más tropicales, que no son típicas en lugares, por ejemplo, como España, ¿vale? Pero claro, a su vez también tenemos una amenaza de cambio climático, ¿sabes? Para aumento de temperaturas. Y África, muy lejos de España, no está. A ver, no se trata de asustar, ni mucho menos, ¿vale? Simplemente de tomar conciencia. Mucho se habla, por ejemplo, del aumento del nivel del mar, ¿vale? Con el cambio climático. O de la sequía, ¿vale? Es decir, cambio climático, sube el mar, hay sequía. Pero no son los únicos factores a tener en cuenta. Hay muchos otros que quizás no se escuchan, no se dicen, pero que también van a afectar. ¿Por qué? Porque al final, como siempre digo, en el sistema Tierra es un gran sistema donde todo está interconectado, ¿vale? Los animales y los organismos van a cambiar, como comentábamos en el episodio 2 de este podcast, con el cambio climático. Es decir, si hay animales y organismos y bacterias o lo que sea, ¿vale? Que viven a temperaturas medias y las temperaturas suben, pues dejaremos de tener estos organismos que viven a temperaturas medias y tendremos otros que viven a temperaturas más altas. O sea, no hay más que eso, ¿vale? Simplemente los organismos y los animales, ¿vale? Vamos a llamarlos organismos, van a vivir en aquellos sitios que tengan la temperatura que ellos necesitan para vivir. No hay más. En este caso, como decía, España está muy cerca del continente africano, ¿vale? Por lo que sus características climáticas
sí que tiene, o sea, África sí que tiene por sus características climáticas, sí que tiene este tipo de mosquitos, ¿vale? Y este tipo de virus como la fiebre amarilla, la malaria, etc. Entonces, esto no significa que vayamos a tener pandemias de fiebre amarilla, porque las condiciones sanitarias pues aquí son distintas. Pero sí que es verdad, ¿vale? Que es interesante conocer, o a mí me parece interesante saberlo, cómo se va entrelazando todo, como decía, ¿vale? La importancia de cuidar los distintos aspectos del medio ambiente y lo importante que es la gestión de los residuos y los sistemas de producción que se tienen, ¿vale? Vale, ¿qué pasaría si no prestásemos atención a nuestras aguas ni a nuestro clima? ¿Vale? Hay muchos más factores dentro del medio ambiente que iremos viendo poco a poco, pero hasta ahora los que hemos visto, clima y aguas, si no tenemos cuidado con esto, ¿qué podría pasar? Pues aparte de la sequía, ¿vale? Y la pérdida de cultivos, sí que existiría la posibilidad de que virus que viven en zonas más tropicales ascendieran con el aumento de las temperaturas y empezásemos a tenerlos en nuestro día a día, ¿vale? O sea, esto no es ninguna locura, esto por supuesto puede ocurrir perfectamente. Y no hay ninguna necesidad de llegar a esto, o sea, no hay ninguna necesidad. Entonces, por saber un poco más, ¿en qué zonas de España tenemos masas de agua eutrofizadas? Pues la más conocida es el Mar Menor en Murcia, que se descubrió en el 2016. Está también el lago de Sanabria, en Zamora, descubierto en el 2014. Tenemos la Laguna Negra en Soria, descubierto en 2017, pero en este caso la Laguna Negra de Soria tiene activos planes de acción para ir mejorando la calidad de la laguna, ¿vale? O sea que no es que esté ahí como abandonada a su suerte, sino que ya se es consciente y se intenta mejorar. Así como el lago Enol, ¿vale? Los picos de Europa, no sé si habrás ido alguna vez a Covadonga, ¿vale? Pues los lagos de Covadonga, básicamente uno de ellos es el lago Enol. Y este se descubrió en 2017, pero que también está pendiente, ¿vale? Está bajo un plan de acción de mejora que se llama el Plan de Protección del Lago Enol. O sea que también está bajo vigilancia y con indicios de mejora. ¿Vale? Entonces, esto es a nivel de lagos, pero cotillando por internet he encontrado un estudio científico que me ha parecido muy interesante, la verdad, sobre la calidad del agua dulce en España en general, ¿vale? Es un estudio científico elaborado por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. El CEDEX es el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, perteneciente al Ministerio de Fomento. Es decir, que dentro del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, pues el departamento, supongo, o el área de estudios hidrográficos, elaboró este estudio científico. No digo el nombre del autor, pues bueno, porque no le he pedido permiso, pero vamos, que está disponible en internet. ¿Vale? Entonces, es un estudio que se hizo hace 4 años y en este estudio científico se estudiaron 350 embalses españoles, ¿vale? Para poder hacerlo. Entonces, esto ya es ciencia pura y dura del medio ambiente, pero bueno, a mí me parece muy interesante y por eso te la cuento, ¿vale? Sobre todo cómo se lleva a cabo un pequeño estudio científico. Bueno, de pequeño no tuvo nada, cómo se lleva a cabo un estudio científico, ¿vale? Entonces, lo que hicieron fue que dividieron el territorio de España en demarcaciones hidrográficas basadas en los ríos principales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si el Tajo es uno de los ríos principales de España, pues los embalses colindantes a la zona del río Tajo, pues se va a llamar la demarcación del Tajo, ¿vale? Entonces, en vez de poner resultados, ¿vale?, de cada uno de los 350 embalses, se van a dar directamente los datos, ¿vale?, de la zona del Tajo, ¿vale? Esto ayuda mucho también a la hora de procesar los datos. Se ha medido la composición del agua, pero también se ha utilizado la teledetección. La teledetección es un sistema de estudio del territorio, ¿vale?, basado en la información por satélites. Es bastante típica en los estudios medioambientales. O sea, es bastante típica. También, si mal no recuerdo, se utiliza también para cuestiones militares, ¿vale? Básicamente, no sé si te acordarás, esto lo hemos visto en el episodio 2 también, en el que te hablaba sobre el espectrofotómetro, en el que todo emite, absorbe y rebota energía en forma de longitud de onda. Pues el satélite lo que mide es la longitud de onda del suelo, de la vegetación, del agua, de la nieve o nieve o hielo, vaya.
Y gracias a esto podemos estudiar el territorio con satélites. Entonces, claro, si podemos medir el agua y la vegetación con los satélites, ¿vale? Y una de las características de la eutrofización es que hay algas en zonas de agua, como los embalses, pues podemos sacar información de ahí y compararla con los datos de composición del agua que se han ido a medir in situ, ¿vale? Se ha ido al embalse con todos los cacharros y se ha tomado las medidas necesarias y las mediciones, ¿vale? En función del oxígeno, nitrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, los resultados del estudio son que las peores zonas, es decir, las que están más eutrofizadas, son la zona del Tajo, del Guadalquivir y del Pirineo Oriental, ¿vale? Con valores de eutrofización por encima del 40%, ¿vale? La zona que mejor está es el norte de España, ¿vale? Con valores por debajo del 10% de eutrofización. Pero si quisiéramos sacar valores medios de eutrofización de los embalses de España, es decir, vale, lo tenemos por zonas, ¿vale? Pero si quisiésemos sacar, vale, de España, el general, pues los datos es que el 31% de los embalses de España están contaminados por eutrofización, el 31%. Y se estudiaron, ¿vale? Esto es muy interesante, se estudiaron 40.678 millones de metros cúbicos de agua, ¿vale? Es decir, se estudiaron 40.678 millones de metros cúbicos de agua y el 40% de estos estaban contaminados. No son buenos datos, ¿vale? Añádele a esto también la sequía. Pues para tirar cohetes, estamos para tirar cohetes, ¿vale? Sí que no son cosas que podamos dejar para después, básicamente, ¿vale? No son cosas que podamos dejar para después. No es que estemos a punto de morirnos, ni mucho menos, ni de que haya una hecatombe, pero no son cosas que podamos dejar para después, son cosas a las que tenemos que prestar atención. Otra cosa importante a tener en cuenta es que, como comentábamos antes, la eutrofización se produce por un exceso de nitrógeno y de fósforo en el agua del que se alimentan las algas. Las algas no se lo comen todo, ¿vale? Como decía antes, sino que mucho se queda suspendido en el agua y de ahí que haya que sacarlo con nanopartículas o con lo que sea. Claro, aquí hay otro factor a tener en cuenta, ¿vale? Como siempre digo, el gran sistema de la Tierra es un gran sistema de engranajes. No podemos olvidar el ciclo hidrológico del agua, ¿vale? Lo de que el sol calienta el agua, este se evapora, forma las nubes y después las nubes precipitan y llueve, ¿vale? Si es un lago que está contaminado con nitrógeno y se evapora por acción del sol, el nitrógeno se va a evaporar junto con el agua y va a subir a las nubes, ¿vale? Y también va a precipitar con el agua cuando llueve. Es decir, entonces cuando llueve caerá agua y caerá también nitrógeno, ¿vale? Nitrógeno, fósforo, lo que se haya evaporado. Y a este fenómeno se le llama lluvia ácida, ¿vale? Y no es en absoluto bueno, ¿vale? No es nada bueno para, por ejemplo, el suelo de cultivo. ¿Por qué? Pues porque de nuevo estamos alterando las condiciones normales, en este caso del suelo, añadiendo compuestos que no tienen que estar ahí, ¿vale? Es por lo que digo siempre, ¿por qué se llama esto el gran sistema de la Tierra? Porque todo está interconectado. Entonces, si estamos evaporando nitrógeno y está lloviendo sobre cultivos, estamos añadiendo nitrógeno a los cultivos. ¿Necesitan esos cultivos el nitrógeno? Pues no, ¿sabes? ¿Qué afección? ¿Por qué? Porque los cultivos, como decíamos también en podcasts anteriores, ya tienen unas características para crecer y estamos añadiendo otras. Esto significa que lo va a modificar. Lo que conocemos lo va a modificar, ¿vale? Entonces, esto también interviene, ¿vale?, en la desertificación del suelo, ¿vale? Forma parte de esta parte de desertificación del suelo y de estropearse el suelo, pero bueno, esto ya sería dentro de la rama de la contaminación del suelo, que ya lo hablaremos más adelante, porque si no, no acabo nunca. Y también, bueno, es bastante interesante todos los temas de contaminación del suelo que conllevan pues esta desertificación. Pero bueno, por ahora ya no me quiero extender más, creo que ya te he dado un contenido bastante interesante para tener en cuenta y poner en este ojo de mira nuestros embalses y nuestra agua dulce española. Y bueno, es muy importante, básicamente al final lo que yo quiero que te lleves de aquí es que es muy importante cuidar nuestro territorio, como habrás podido ver, y lo importante que es gestionar y controlar nuestros residuos, ¿vale? Todo está interconectado, como siempre digo y diré y repetiré 8.000 millones de veces, y es inevitable que acabe afectándonos a los humanos
de una u otra manera, ¿vale? Es como este refrán que dice no muerdas la mano que te da de comer, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Y con esto, pues acabamos el episodio de hoy. Recuerda que puedes dejar tus comentarios o preguntas o lo que tú quieras, siempre que sea de manera amable y no hate, en el email elgransistemalatierra@gmail.com, y te veo en el próximo episodio. ¡Chao!